Dice así la palabra de Dios. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que medianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio la luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de mañana. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo que el Señor dice, lo cumple. Y lo que el Señor dice es fiel y verdadero. Y ahí es donde tenemos que estar aferrados a lo que Dios nos manda. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque vemos tu cuidado, tu amor, tu misericordia en todo momento de nuestra vida, Señor. En este momento colocamos este tiempo de predicación bajo tu cuidado, tu dirección, que tu Espíritu Santo sea guiando todas y cada una de las acciones que hacemos, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, danos entendimiento, Señor, para que todo aquello que tú nos dices en tu santa y divina palabra, nosotros lo pongamos por obra, que se vuelva realidad, que vivamos una verdadera vida cristiana, Señor. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Estamos en Navidad y hoy el título de la predicación es este: la Navidad es tiempo y mensaje de salvación. Tiempo y mensaje de salvación. O sea, estamos hablando de palabras de esperanza. ¿Para quién? Para todo aquel que lo cree. Eso es la exigencia. Para todo aquel que lo cree. Y lo que está en juego es nuestra vida eterna. Porque nos ha de salvar. Porque hay una vida eterna. Y esa vida eterna hay que prestarle atención en este momento de su vida. La vida eterna es importante para usted, pero a su alrededor, en donde usted se mueve, donde usted vive, también hay personas que merecen y necesitan saber este mensaje. Es un gran mensaje de salvación. Ya hemos visto cómo la Navidad entonces es un tiempo maravilloso, donde estamos viendo cómo Dios se hace hombre, es Dios hecho hombre, encarnado, que nació de una mujer virgen llamada María, y que tenía un padre terrenal llamado José, y que ese hombre y esa mujer fueron obedientes a lo que Dios les hizo y les dijo. Que el nacimiento del Señor Jesucristo fue anunciado, que el nacimiento del Señor Jesucristo fue visto, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue creído por muchas personas, y que nuestro Señor Jesucristo en ese momento también fue adorado. Y hay protagonistas alrededor de la historia bíblica. Están los ángeles, están los pastores, están unos magos, está María, José, el mismo Señor. O sea, hay toda una cantidad de protagonistas, por decirlo de alguna manera, de personas. Pero lo importante, mis hermanos y amigos, es saber que Dios, hombre,
nació. Que no se quedó chiquito, que creció. Por eso nosotros no adoramos un niño, ni mucho menos un muñeco. Nosotros no adoramos un muñeco. Dios vino, creció y asimismo murió. Y murió en la cruz del Calvario por usted, por mí. Ese fue el propósito con el cual Él vino a esta tierra, a morir por nosotros. Pero no solamente se quedó ya muerto, no, resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y va a venir por su iglesia. Amén. Eso es muy importante que lo sepamos. ¿Sí? Porque es que en Navidad estamos recordando esa obra maravillosa. Pero tuvo que nacer. Y creció como cualquiera de nosotros. Esa madre, esa mujer llamada María. Y vino con propósito. Porque la venida del Señor Jesucristo no fue en vano. Muchos posiblemente lo quieren dar como algo en vano. ¿Por qué? Porque siguen sus propias vidas. Porque no prestan atención a entender que hay un propósito dado por Dios y es salvar, redimir, darnos paz, esperanza. Es el Señor Jesucristo, todo eso para usted. Amor, paz, esperanza. Es un cúmulo de cosas, pero todo eso se resume en salvación. Salvación. Ya vimos la semana pasada cómo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la Navidad era tiempo de reconciliación. Que cuando hemos sido nuevas criaturas, porque eso es fundamental, cuando creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él hace una obra completa y somos nuevas criaturas. Por eso dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero las cosas pasadas tuvieron que haber ya son viejas. Porque si una persona sigue viviendo del pasado, entonces no es una nueva criatura. Y ese análisis lo tiene que hacer todo y cada uno de nosotros, todos. ¿Cómo es mi diario vivir? ¿Será acaso que yo todavía sigo siendo esa antigua criatura? ¿O si voy conforme a lo que el Señor me ha mandado y veo la obra que Cristo ha hecho? Porque lo vimos la semana pasada, como así mismo como somos nuevas criaturas, el Señor ha puesto en nosotros algo que se llama el ministerio de la reconciliación. La forma en que nosotros vamos a poder compartir a las personas que hemos sido reconciliados con Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa reconciliación tiene que ser directamente con Dios, porque Él ya la hizo con nosotros, pero nosotros también la tenemos que hacer con Él. Ahora, ¿será que alrededor nuestro tenemos que reconciliarnos? Padres, muy posiblemente tienen que reconciliarse con sus hijos. Es tiempo. Hijos, muchos tienen que reconciliarse con sus padres. Hermanos, muchos tienen que reconciliarse. Amigos, muchos tienen que reconciliarse. Si es que el Señor mismo nos dio ya ejemplo, Él no tenía por qué dejar su trono de gloria, pero vino y nos reconcilió. ¿Cuánto más, mis amados hermanos y amigos? Este es tiempo de reconciliación. Debemos de tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió de una vez y para siempre. Ahora, cuando hablamos hoy, tenemos la palabra salvación. Somos entonces, la Navidad es tiempo y mensaje de salvación. Y la porción, nuestro hermano Juan Carlos nos puso una fotico acá y dice, el propósito principal del nacimiento de Jesús es el regalo de la salvación. Amén. Sí, una persona puede andar distraída. No, es que diciembre es rumba. A ver, aterrice. La Navidad es un tiempo para nosotros, los creyentes, los que amamos a Cristo. No nos dejemos quitar por nada y por nadie este tiempo de alegría, de tranquilidad, de felicidad, de regocijo, de encontrarnos, pero principalmente de saber qué es esto, tiempo de salvación. Pero la porción que vamos a ver hoy nos va a permitir ver algo, hermanos. Y es que es un tiempo de salvación, pero muchos andan en tinieblas. Muchos andan en tinieblas. Así como nos lo dice en Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea que sí estaban como perdidos, ¿cierto? Pero vio gran luz. Y andaban en sombra de muerte. Hoy muchos también siguen andando así.
Muchos andan en tinieblas, primero. Y segundo, hermanos, es que la venida y ese mensaje de salvación es una promesa. Es una promesa de Dios, que Dios dio al hombre. Y es una promesa cumplida por la voluntad de Dios. Solamente por la voluntad de Dios. Porque Él es fiel. Nosotros de pronto sí somos más infieles. Más no, totalmente infieles. ¿Por qué salvación? ¿Por qué tiene que haber una salvación? Primero, porque muchos andan en tinieblas. Y mire lo que nos dice la porción de la palabra. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El pecado, mis amados hermanos, el pecado nos aparta de Dios. Dios no va a estar donde hay pecado, no está. No está donde hay pecado. Ese pecado debe ser entonces reconocido, debe de haber y proceder al arrepentimiento y debe de haber confesión. Porque si no, entonces seguimos en esa enemistad y en esa separación, en ese abismo de separación que ya el Señor nos reconcilió. ¿Qué sentido tiene entonces seguir viviendo así? Pero el pecado aparta totalmente a la persona de Dios. La luz del Evangelio, o sea, el Señor Jesucristo, ¿para quién? Para todo el que en Él cree. No hay otro más. Tinieblas y oscuridad y aflicción es lo que tiene inundado al mundo. En esta semana analizamos una palabra y se llama abandono. Abandono. ¿Quién abandona? ¿Quién abandona a quién? Compartía con uno de los muchachos de la fundación y me decía, es que muchos han abandonado. ¿Han abandonado algunos en la sede de ustedes? Tristemente sí. Y se equivocaron porque abandonaron una fecha complicada alrededor de la adicción. Y si una persona dio un primer paso de valentía para ingresar a una institución a luchar contra una adicción y abandona, entonces ¿qué está diciendo? Que el tiempo pasado fue ¿qué? Perdido. ¿Por qué? Porque ese abandono, ¿qué significa? Que va a ir y va a volver otra vez ¿a qué? A las tinieblas. No estaba dando una lucha, pues. Entonces, ¿para qué abandona? Pero abandonan, es una realidad. Y uno de los muchachos me preguntaba, pastor, pero en la iglesia no abandonan. Los cristianos no abandonan la iglesia. Y le dije, ¿sabes una cosa, Juan Camilo? Sí. Hay personas que de repente dan por menos lo que el Señor ha hecho con ellos y abandonan. Y van a sufrir. Y van a sufrir, es claro que van a sufrir. Hay una luz verdadera, y esa luz verdadera es hacia donde todos y cada uno de nosotros debemos de mirar. Porque el yugo del pecado y Satanás los tiene esclavos. Y esa esclavitud no es de ahora. Cuando Isaías escribe esta porción de la palabra de Dios, lo hace 700 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Eso es una palabra profética, con cumplimiento. Pero miren la situación, y nos lo muestra aquí en el versículo número 2 de lo que miramos. El pueblo que andaba, ¿sí? Y que moraban, o sea, no solamente andaban, sino que moraban. Entonces, andan en tinieblas, pero moran, o sea, habitan. Están permanentemente en tinieblas. ¿Qué les dice? Que ese que andaba en tinieblas, ¿qué le pasó? Vio gran luz. Es que el que valora la luz es el que conoce la oscuridad, hermanos. El que sabe lo que hay atrás. El que sabe lo que ha vivido. Todos y cada uno de los que estamos acá hemos de una o de otra manera hemos tenido que tener un vivir que nos hace ver con necesidad a Cristo. Amén. Amén. Valoramos unos más que otros posiblemente, porque al que más se le perdona, posiblemente más agradece, más ama. Entonces una persona dice, es que el Señor a mí, ¿de dónde me sacó el Señor? No, eso solamente es por la voluntad de Dios. Y de repente los que vamos caminando y tenemos familiares, amigos, conocidos o aún nosotros mismos en una situación de total, ¿cómo decirlo? En una situación perdida, una situación triste. Uno dice, ¿y entonces?
confiamos en Cristo, confiamos en Dios y lo ponemos bajo la voluntad de Dios. Que el Señor toque el corazón de estas personas, porque ¿cómo hacen entonces para salir de la oscuridad? El pueblo andaba en tinieblas, o sea, que era permanente. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, oh hermanos, moraban en tierra de sombra de muerte. ¿Cómo era entonces el continuo caminar y habitar de esas personas? Y el profeta Isaías está diciendo algo que vivía el pueblo de Israel en ese momento, pero que en el momento en que vino el Señor Jesucristo, la situación era así. Era un pueblo subyugado, oprimido por un imperio. Todo un pueblo esperando ese Mesías, ese Salvador, que llegó, claro que llegó. Algunos creyeron, no todos, igual que hoy. Igual que pasa hoy. Muchos no creen así. Moraban en tierra de muerte y luz resplandecía. Hoy nuestro Señor, hermanos, está vivo. Y este mensaje es vigente y es vivo. Hay algo importantísimo. Y es que cuando hablamos de la salvación, entonces tenemos que mirar ese evento y cómo la palabra de Dios recrea y nos muestra la situación de lo que estaba pasando. Cuando miramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, los versículos del 1 al 14, les voy a leer muy lentamente para que ustedes vean, tengan un conocimiento de lo que pasaba en el momento en que el Señor Jesucristo vino, porque había tinieblas, pero es de salvación. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, del versículo 1 en adelante hasta el 14. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, había una orden determinante del emperador. ¿Para qué? Para contar a todas las personas que estaban en el imperio. Los iban a contar. Versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea. ¿Sí? José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Eso es parte de la profecía también. Miqueas lo dice en el capítulo 5, versículo 2. Y entonces, ¿qué pasó? Este hombre, ¿sí?, que estaba desposado con María, entonces salió. ¿Y cómo estaba María? Ya estaba encinta, o sea, ya tenía estomaguito. Y empezó y salió y se desplazaron de donde ellos estaban hacia esta región. ¿A dónde? A la ciudad de Belén. Belén, una ciudad insignificante, pero proféticamente ya se había dicho que allá nacería el Salvador. Y entonces dice el versículo 5: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, en embarazo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, nació. El alumbramiento, dio a luz. No es que nació un bombillo, como decía alguien. Y entonces nació, dio a luz, alumbró, nació el niño. Y dio a luz a su hijo primogénito. Habla de María. ¿Por qué dice su hijo primogénito? Porque es el primero. Y va a tener más. Y sigue diciendo, y lo envolvió en pañales. Un niño me preguntó, ¿qué tipo de pañales? Digo, yo puedo saber. No sé cuáles son los pañales. No era Winnie porque no habían aparecido. Y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestro Señor, el Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo, no tuvo donde nacer. No había un sitio para él, pero nació. Y los padres lo colocaron en un pesebre. El pesebre es el sitio que utilizan para colocar el pasto para que los animales coman. Ese es el pesebre. Es una superficie de madera en donde colocan ahí el pasto. Ahí acomodó María y José un sitio y colocó ahí al niño Jesús. Nació un rey. ¿Y dónde nació este rey? En humildad. En humildad. Entonces, ¿dónde queda nuestro orgullo? Que desaparezca.
que desaparezca. Y luego viene la porción donde los ángeles se le aparecen a los pastores y dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, había unos pastores, no el pastor de la iglesia, sino pastores que cuidaban ovejas, ¿sí? O sea, el pastor de oficio pastoreo, que las apacienta, que les da de comer, que de vez en cuando las coge y les tiene que quebrar la patica, que si se van por allá hueco las saca y las jala, que hay algunas desobedientes y se van para otra parte, y entonces él va y las coge y las empuja. Algo parecido a lo que podríamos estar haciendo hoy, pero estos pastores son esos de rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, no cualquiera, un ángel del Señor. ¡Qué susto! Si hoy se apareciera un ángel, sea del Señor. Y entonces dice así: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Qué significa eso? Que llegó el ángel y el sitio donde ellos estaban, que era de noche, se llenó ¿qué? De luz, de resplandor, y ellos tuvieron gran temor. Pues claro, yo tendría mucho temor también. De noche, y que llegue una luz. Ellos, dice la porción de la palabra, que tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. No temas, he aquí, os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para quién, para todos. La venida del Señor no es para algunos, es para todos. Y aquí el ángel les está diciendo: es para todo el pueblo. Y dice el versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y lo repito: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fue anunciado. Ya nació el Señor Jesucristo en su corazón. Si aún no ha nacido, hoy es el día para que nazca. Porque para muchos no ha llegado el Señor Jesucristo, porque han estado distraídos en otras cosas. Ese era un pueblo que esperaba un Mesías. Y el ángel llegó donde los más humildes, que eran los pastores. El ángel no fue donde el rey, el ángel no fue donde los sacerdotes, escribas, fariseos. No. Fue donde los pastores, donde las personas humildes, las personas que posiblemente tenían como un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón sensible. Está hoy su corazón sensible, humilde delante de Dios, dispuesto, porque hay otros que posiblemente no, para muchos no han nacido y posiblemente ni nacerá. Y dice el versículo 12: esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. O sea, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Hermanos, eso es el coro más grande que haya sonado en la historia de la humanidad. Huestes, o sea, y es multitud, no es poquitos, son muchos. ¿Y qué decían ellos? Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hermanos, buena voluntad para con los hombres, de parte de Dios. Porque ha nacido ¿quién? El Salvador. Por eso la Navidad es un tiempo de salvación, es un mensaje de salvación. Cristo vino a este mundo con ese propósito: salvarnos. Ahora, Él es paciente. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque podríamos traerlo hoy, y de hecho lo debemos de traer a hoy. Y el Señor en su paciencia tiene un propósito. Cuando miramos en la palabra de Dios, el apóstol Pedro es preciso. El apóstol Pedro es preciso. Es un hombre transformado. Antes era un hombre sanguíneo, llevado por su misma naturaleza, pero el Señor cogió y lo trajo, y lo cogió y lo organizó. Y ese hombre que antes actuaba por su propia voluntad, empezó a ser guiado y manejado por la voluntad de Dios.
¿Es usted en este momento un hombre o una mujer manejada por la voluntad de Dios? ¿O sigue siendo manejado por su propia voluntad? El apóstol Pedro, cuando miramos en la segunda carta que él escribió, en el capítulo número 3, dice los versículos 8 y 9, y dice el apóstol: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es el concepto de tiempo, y él dice: no os preocupéis, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, oh mis hermanos, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, esa es la buena voluntad para con los hombres, y paz. Hoy todo individuo, toda persona tiene que mirar cómo está viviendo y tiene que reconocer su pecado, arrepentirse, confesarlo a Dios y enderezar su camino. Y dice el versículo 15 de ese mismo segundo de Pedro, dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo dice, según la sabiduría que le ha sido dada, o sea, escrito. Entonces, la paciencia de Dios para con nosotros es ¿para qué? Para salvación. Tengámoslo presente siempre. Ahora, el Señor entonces, en su inmenso amor, llama. Usted está hoy aquí porque el Señor permanentemente lo llama. Él ha puesto en su corazón la necesidad y el deseo de venir acá. Hoy los muchachos están acá y nos acompañan, pero es el Señor el que les ha permitido venir hasta acá. ¿Alguno viene obligado? Ninguno vino obligado. Vino porque quería, pero está aquí y el Señor permanentemente llama. Y al Señor, ¿se le recibe o se le rechaza? Al Señor se le recibe o se le rechaza. Y cuando empezamos a aprender cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, que envió a su único Hijo a morir por mí para darme salvación, empiezo a dar pasos de obediencia. No puedo seguir viviendo como antes, nunca. La salvación entonces es para el que cree, para el que ha nacido de nuevo, ¿sí? Y la persona, mis hermanos, comienza a vivir a partir del momento en que ha recibido al Señor Jesucristo. Antes no está viviendo, está ahí, anda como un zombie, como una persona sin sentido, sin propósito, sin vida, sin propósito, porque no tiene a Cristo. La persona comienza a vivir a partir del momento en que conoce a nuestro Señor Jesucristo, lo recibe como Señor y Salvador y camina con Él permanentemente. Sin Jesucristo no hay salvación. No hay salvación sino en Cristo. Por eso vino. No hay vida entonces. La única fuente de salvación y de vida eterna es y será siempre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si está en tinieblas, lo animo, salga a las tinieblas. Si está en oscuridad y sombra de muerte, salga, porque el Señor Jesucristo es esa luz que necesitamos absolutamente todos. Escuche el llamado y actúe. Y como creyentes, hermanos, tenemos que compartir, no nos quedemos callados. Hay una propaganda por ahí que decía: no se quede callado. Y aquí no es denunciar, no se quede callado, anuncie. Hay un segundo aspecto que vemos en la palabra, en esta porción que estamos estudiando de Isaías, en el capítulo 9. Y es que es la promesa cumplida por la voluntad de Dios. O sea, es ese Emmanuel, Dios con nosotros, solo por la voluntad de Dios, solamente por Él. Es una promesa cumplida entonces solamente por la voluntad de Él, con un propósito, claro. Y miren lo que nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Sí? Ahora, si es la voluntad de Dios, porque ¿qué hizo? Cuando Cristo vino ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo vemos en Lucas 19:10. Vino a buscar. Usted no está buscando a Dios. ¿Sí sabía eso?
y lo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Estaba usted perdido? Cada persona tiene que mirar. Si usted siente que el Señor vino por usted, entonces preste atención a su llamada. Mire, es increíble cuando uno comparte estas porciones de la palabra de Dios con los niños pequeños. Porque es que uno, ¿cómo le va a decir a un niño de 9 o 10 años que diga qué pecado tiene? O sea, apenas está empezando a vivir la vida. Pero cuando nosotros compartíamos con los niños de Club de Valores, entonces uno se sorprendía de la cantidad de errores y de pecado que tiene un niño hoy por hoy. Decían unas palabrotas peores que las que dice un adulto. Y yo decía, venga, muchachito, ¿y usted por qué dice eso? Ah, es que mi mamá lo dice. Venga, ¿y usted por qué hace? Ah, porque mi papá lo dice. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que este niño está recibiendo? Porque si un niño de 9, 10, 11 años que apenas está empezando a vivir ya tiene una cantidad de cosas, ¿cuánto más una persona adulta? ¿Cuánto más? Y resulta que por todos vino nuestro Señor. El apóstol Pablo le habla a Timoteo. Y cuando vamos a Timoteo, a segunda de Timoteo, en el capítulo número 2, segunda de Timoteo 2, los versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo una base fundamental de lo que era para ellos en ese tiempo del primer siglo de la iglesia, pero que es fundamental para nosotros hoy, porque vamos a entender porque es que es única y exclusivamente a través de Cristo, no más. Y el apóstol le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es el apóstol Pablo diciendo que debe de haber una oración. Recuerden que en el tiempo del apóstol Pablo, los reyes, esa eminencia y esas personas en ese momento, el emperador era Nerón. Y el apóstol Pablo dice: y oren por ese hombre, que era malo. Hoy por hoy nadie le pone el nombre de Nerón a un hijo. No, ese es un nombre de perro. Y le ponen a los perros, pero no a una persona. Y en ese momento Nerón era el emperador. Y Pablo está diciendo que tenemos que orar por él. Le decía al pueblo en ese momento: oren. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Chévere. Claro, para vivir necesitamos vivir reposadamente, tranquila y quietamente, ¿o no? Estos son momentos en los que necesitamos eso. Pero ¿cómo? En toda piedad y honestidad. Luego dice esa primera de Timoteo 2:3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Porque eso es bueno. Y no solamente es bueno, es agradable. ¿Delante de quién? De Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad. Por eso el Señor tiene una promesa cumplida, porque va conforme a la voluntad de Dios, porque lo que Él espera y quiere es que todos los hombres sean salvos, más aún, y que vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta, la verdad bíblica. No hay otra verdad. Es la verdad que compartimos, es la verdad a la cual el Señor nos manda a todos y cada uno de los que somos creyentes a compartir, para que conozcan la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra. Conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermanos, ahí no se tiene que perder absolutamente nadie, no se debería de perder, pero hay gente que se pierde, hay gente que se pierde. Vino a buscar entonces el Señor lo que se había perdido. Y el apóstol, Isaías, el profeta Isaías, va a entrar a describir unas características, unos atributos propios de ese Salvador, atributos propios que eran parte integral, porque es único. Y entonces, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, y dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mis amados hermanos, eso no es un nombre para cualquiera. Admirable es el nombre de Cristo. Él es el único admirable, maravilloso. Consejero, claro, Él nos dice lo que debemos de hacer. Mire, aquí está la palabra. Consejero, tiene toda la sabiduría, es atributo fundamental de nuestro Señor. ¿Sí? Dios ya determinó un consejo para todos los seres humanos. Cuando el apóstol Juan dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el consejero, es que te estoy diciendo lo que es sabio. Recójalo y vuélvalo realidad en su vida, hoy y siempre. Y no se baje, no se puede bajar. Usted puede ser rebelde, de repente hasta puede abandonar, pero tiene que volver. Y cuando vuelva, el Señor lo está esperando. Porque la fidelidad de Dios no depende de nosotros, depende de Él. Pero hay que proceder a ese arrepentimiento. Que el Señor nos dé sabiduría en lo que debemos de decidir. Que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no. Sí, no estemos con medio. Y luego dice un tercero, dice Dios fuerte. Es que el Dios al cual amamos, el Dios al cual servimos y adoramos es fuerte, es omnipotente, poderoso, tiene la potestad, o sea, todo lo puede, todo lo puede. Nosotros como seres humanos somos débiles, pero nuestro Dios es Dios fuerte. Padre eterno. Es que es así, es la eternidad. Todo es por Él y para Él, por siempre. Padre eterno. No somos huérfanos, hermanos. Usted no es un ser huérfano. Usted tiene a un Dios que lo ama. Usted ya recibió al Señor Jesucristo. Camine toda su vida sabiendo que usted es hijo de Dios. Usted no es hijo de cualquiera, es hijo de Dios. Es nuestro Padre eterno. Príncipe de paz, dice. O sea, príncipe. Y es de paz. Esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Todo entendimiento. Es una paz que se siente. Es una paz en la cual usted puede respirar, en la cual los pulmones funcionan, en la cual usted puede caminar una vida a sabiendas de que está en paz con Dios, con ese príncipe, pero que usted no solamente está en paz con Dios, sino que empieza a vivir en paz a nivel terrenal. Necesaria esa paz. En un mundo que está constantemente en guerra, su vida no debe de estar en guerra. Si el Señor Jesucristo ya está en usted, usted tiene que vivir en paz. Príncipe de paz, Dios con soberanía, con potestad, con honestidad y verdad, porque eso es lo que marca nuestra vida con el Señor. Ahora, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva? Porque es que lo que tenemos que saber es que nuestra fe en el Señor Jesucristo es una fe verdadera. Por eso usted tiene que tener su fe puesta en Él. Porque si no está una fe puesta en Cristo, entonces su fe puede ser una fe perdida. ¿De qué nos salva el Señor? Nos salva de la ira venidera. Nos salva de la ira venidera. Nuestro Señor con su venida nos salva de la muerte eterna. Nos salva del dominio del pecado. Nos salva de la maldición del hombre. Si eso no es suficiente, y ese es el resultado que vamos a tener por creer y amar al Señor Jesucristo, ¿qué más nos motiva entonces? ¿De qué más nos puede salvar? Si es que en nuestra vida eterna, cuando miramos de lo que nos está salvando, yo no quiero mirar para otra parte. No puedo, no debo de mirar para otra parte. Y el versículo 7 nos va a decir algo fundamental. Miren lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Está diciendo el profeta Isaías algo aquí que es una profecía a futuro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David hay una promesa dada a David y se va a cumplir. Y sobre su reino. Pero ojo, dice, disponiéndolo y confirmándolo. Disponiéndolo y confirmándolo a través de Cristo. ¿En qué? En juicio y en justicia.
desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Desde siempre y para siempre, en juicio y en justicia, mis hermanos, mis amigos, solamente a través de Cristo. Cristo pagó un precio. Esa es la justicia de Dios exigida, y esa justicia la pagó fue el Señor Jesucristo. Murió por mí, murió por usted, murió por todos, murió por todo aquel que está en pecado, murió por todos, pero hay que creer en Él. El Señor Jesucristo, mis hermanos, tiene que ser anunciado. Yo no sé si a usted necesita que se le aparezca un ángel como a los pastores. Sí, si a mí se me aparece alguien, yo me desmayo. Pero cada vez que usted escucha la palabra de Dios, es el Señor hablándole. Y usted puede hacer dos cosas: o cree o no cree. Si cree, va a tener bendición. Si no cree, va a ser de maldición. Porque lo que estamos hablando es de su vida eterna. El Señor Jesucristo ya pagó el precio por usted. ¿Sí sabía eso? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a quedar quietos, manicruzados. Que pase Navidad y ya, y después otro año, y otro año, y otro día, y otro mes. Si usted entiende que ya es reconciliado con el Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo, perdón, ya somos reconciliados, y Él ya lo dispuso y lo confirmó, entonces lo que debes hacer en este momento es creer para salvación, porque si no crees, no naces de nuevo, y no eres salvo. No eres salvo. Creer entonces para salvación. Cuando miramos la palabra de Dios, hay porciones maravillosas. En Juan, en el capítulo número 3, los versículos del 16 al 18, miren lo que dice. Porque una cosa es decir, que alguien diga, sí, yo creo, pero realmente no cree. No, se tiene que ver el cambio. Tiene que haber una verdadera conversión, una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, pero en Cristo Jesús. Y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Claro, es que el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Vivamos como verdaderos creyentes. No vivamos una vida cristiana a medias. No tiene sentido. No tiene sentido, porque no hay una verdadera conversión. Sepamos que en el pasado posiblemente tomamos decisiones omitiendo la palabra, diciendo voy a tomar tal decisión, pero la palabra de Dios estaba por allá guardada, escondida, oculta posiblemente, o porque usted quiso o por rebeldía, porque hay muchos que no han escuchado la palabra porque están en otro cuento. Pero si usted ya conoce la palabra, las decisiones que usted va a tomar de ahora en adelante, el resto de su vida, miren hermanos y amigos, tienen que pasar por acá. Usted tiene que venir a consultar lo que Dios tiene para usted. El Señor ya vino, nos dio salvación, Navidad de salvación, pero la tenemos que volver realidad en nuestra vida hoy. Y tenemos que vivir como salvos, porque ya somos salvados. Tengamos una vida regocijados en Dios, felices, contentos, compartiendo y predicando su mensaje. Así pues, mis amados hermanos y amigos, y a las personas que hoy nos visitan, hay una invitación siempre a recibir al Señor Jesucristo. Si en esta mañana usted que está aquí, que nos visita, considera, cree que necesita realmente al Señor Jesucristo en su vida, lo invito a que levante su mano y diga, yo necesito de Cristo. Amén. Miren, muchachos, que el Señor los bendiga a todos. Miren, es con el Señor Jesucristo que vamos a salir adelante, hermano Carlos, que el Señor lo bendiga. Miren, es con el Señor Jesucristo. Es una vida diferente. Que esta Navidad sea una Navidad diferente, que ustedes puedan decir, espérate, en el año 2023 yo adquirí un compromiso real y me comprometí fue con el Señor Jesucristo.
que mi prioridad sea Cristo, no otras cosas. Lo demás es lo demás. No hay entierro con trasteo, no nos vamos a llevar nada. Lo que hay que tomar en consideración es nuestra vida eterna. Y si el Señor Jesucristo vino, nació y hay un mensaje de salvación, es para que ese mensaje lo volvamos personal, propio, auténtico, que nuestra vida sea reflejada en ese cambio que Dios hace en nuestras vidas siempre. No podemos seguir viviendo como antes, pues ¿cómo? Entonces, ¿dónde está la obra del Señor? ¿Dónde está mi compromiso con el Señor? Mi vida es diferente. Yo soy diferente. ¿Por qué? Porque amo a Jesucristo. Que lo podamos decir así, como diría un amigo, a pulmón lleno. A pulmón lleno, con todos los alientos. Así pues, mis hermanos, para finalizar. Navidad es un mensaje de reconciliación y de salvación. No ande en tinieblas, ni habite más en valle de sombra de muerte. Eso tiene que ser pasado. Busque la luz verdadera. Esa es la que hay que buscar, que es nuestro Señor. Reciba al Señor Jesucristo de una vez y para siempre. Y si usted ya tiene al Señor Jesucristo, viva como verdadero y auténtico cristiano, en paz con Él. La pelea se acabó. Tenemos un jefe, un patrón, y se llama Jesucristo. Y a Él adoramos y servimos, por hoy y por siempre. Amén. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego los voy a invitar para que cantemos un hermoso villancico, himno que dice: y tú Belén, porque es que el que el Señor haya nacido en Belén fue profecía, de profeta, amigo. Vamos a ver. Amantísimo Dios y Padre Santo, te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque hubo un momento en la historia de esta tierra, de la humanidad, donde tú cumpliste, Señor, lo que habías prometido desde antes. En Génesis 3:15 había una promesa, y durante toda la historia del Antiguo Testamento, Señor, hay muchísimas profecías que hablaban de ese Mesías, de ese Salvador que habría de venir. Y tú viniste, Señor, naciste, creciste y moriste en una cruz, fuiste sepultado, resucitaste y estás a la diestra del Padre. Y lo hiciste para darnos salvación. Te damos gracias, Señor, por eso. Te pedimos que seas tú guiando nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser agradables delante de ti. Ayúdanos. Necesitamos ser guiados por ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndonos, sea guiándonos, instruyéndonos, confrontándonos en todo momento, para que nuestra vida sea agradable delante de ti. Que hayan cambios definitivos y radicales, Señor, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Pongo la vida, Señor, de todos y cada uno de los que hoy estamos acá delante de ti. Ayúdanos y bendícenos. A los muchachos que levantaron sus manos, guíalos, Señor. Permíteles que puedan tenerte en sus corazones de una vez y para siempre. Que sus vidas sean transformadas. Que sus familias sean bendecidas a través del testimonio de vida de ellos. Y que compartan de ti. Compartamos, Señor. Abre puertas para que nosotros podamos ir y dar también este mensaje de salvación que fue dado hace más de 2000 años. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado y tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros. Es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a cantar un hermoso himno entonces, mis hermanos, que dice: y tú, Belén. Y dice Miqueas 5:2: pero tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor. Quiero contarles que la ciudad, el sitio llamado Belén, era diminuto, pobre, no, pero era un sitio ya destinado por el Señor para que naciera el Salvador. Y hasta allá llegó, y ahí fue donde nació nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Saldrá el
y la protección de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga.